y dejamos de lado otros paradigmas de propiedad que no se acomodan a esta idea. Y solo para mencionar paradigmas modernos, ¿no? La propiedad intelectual, por ejemplo, de la cual se va a hablar luego, ¿no? Donde no hay el tema de la exclusividad. ¿Por qué? Porque puede ser otros sujetos, otras personas pueden usar una misma propiedad al mismo tiempo, ¿no? La información. Lo que yo llamo por la propiedad sobre burbujas. ¿Qué es esto? La propiedad sobre paquetes financieros, ¿no? O sea, donde está en juego no solamente una relación directa sobre un bien, sino un paquete financiero donde hay miles de fondos de pensiones de miles de personas, donde está en juego el bienestar de miles de sujetos en todo el mundo. Y la propiedad comunal, por mencionar otra, y que es la que yo voy a analizar, es la propiedad de los pueblos indígenas, donde no existe la noción de patrimonialidad, como se existe en la propiedad privada. Entonces, cuando el artículo 923 del Código Civil habla de propiedad como si fuese la única propiedad, está excluyendo otras nociones. Está siendo unilateral, unidimensional. Y eso tenemos que tener muy en cuenta. Y para criticar esta noción unidimensional de propiedad, voy a criticar un artículo que se escribió acá en el Perú de un joven que hace análisis económico del derecho. Y cuando yo lo leí quedé en shock. Yo lo leí cuando estaba en Europa, por las cosas que decía ese artículo y las cosas que decía con tanta seguridad. El artículo se llama ¿En qué momento se jodió el sur? Crecimiento económico, derechos de propiedad y regulación del crédito en las colonias británicas y españolas, de Enrique Pasquel. Este artículo, la tesis principal del artículo es: si queremos explicar por qué en países como el Perú hay pobreza, hay subdesarrollo, y por qué en Estados Unidos las cosas funcionan tan bien, ¿no? Hay riqueza, hay desarrollo, tenemos que ver que la razón se debe a los derechos de propiedad. En Estados Unidos la propiedad privada es bien definida, se cumplen los contratos, ¿no? Y como consecuencia esa definición correcta de la propiedad produce bienestar general, desarrollo económico, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos deriva de la tradición de inglesa, ¿no? Anglosajona, por la colonización inglesa. En cambio Perú, donde la propiedad no está bien definida, donde no se cumplen los contratos, etc., deriva de la tradición española, ¿no? Los españoles son holgazanes, son irresponsables, entonces eso explica por qué acá hay desarrollo y acá hay subdesarrollo. Esa es la tesis de Enrique Pasquel en su artículo ¿En qué momento se jodió el sur? Yo voy a criticar ese artículo para demostrar que estas visiones unilaterales de la propiedad privada, que después se ven en normas, ¿no? Como la del Código Civil, son totalmente perjudiciales para sociedades como las nuestras, que en el fondo son racistas incluso. Para analizar este artículo, voy a señalar que hay tres fuentes teóricas por las cuales Enrique Pasquel afirma lo que afirma. Una fuente teórica de Enrique Pasquel es la teoría de los orígenes legales. Teoría de los orígenes legales. Es muy conocida en el mundo, en el Perú no es conocida, pero es importante. La teoría de los orígenes legales. Otra fuente de Enrique Pasquel es la teoría de los derechos de propiedad de Hernando de Soto, que voy a explicar después. Hernando de Soto es muy famoso y por cultura general muchos saben quién es. Y otra tercera fuente teórica de Pasquel es una visión, digamos, parcializada de la colonización. Estas tres fuentes teóricas ayudan a Pasquel a decir lo que dice: que el Perú es subdesarrollado porque deriva de España, porque la propiedad nunca se definió bien. Estados Unidos, como fue colonizado por los ingleses, que tenían una noción clara de propiedad, ellos sí son desarrollados. Ese es su argumento. Acá hay muchos temas teóricos, así que voy a mencionar nada más y ir a los puntos más importantes. El primer punto de la teoría de los orígenes legales. La teoría de los orígenes legales surge en Estados Unidos
Hay muchos abogados, miembros de grandes estudios, de grandes bufetes transnacionales, ¿no? Que son empresas muy famosas. Estos abogados proponen la teoría de los orígenes legales. ¿Qué dice esta teoría de los orígenes legales? Cuando comparamos el sistema jurídico anglosajón con el sistema jurídico europeo, vamos a darnos cuenta que el sistema jurídico anglosajón enfatiza la protección de la propiedad privada, la ejecución de los contratos, la independencia judicial. Hay menos burocracia. Cuando vemos el sistema jurídico europeo, especialmente el francés, para esta teoría, hay un no énfasis en la propiedad privada, hay un énfasis en el interés social. Hay un énfasis en la actividad empresarial del Estado, digamos, ¿no? Entonces, según esta teoría de los orígenes legales, estas diferentes formas de regulación tienen consecuencias económicas. En el caso de Estados Unidos, la consecuencia económica sería mayor protección a los inversionistas, mayor inversión, mayor desarrollo económico. La consecuencia económica para esta regulación francesa muy fuerte sería menos crecimiento económico, más burocratización. Entonces, para esa teoría, los orígenes legales son importantísimos para definir. ¿Y cuál es el mensaje implícito? Ustedes, países subdesarrollados, no trasplanten modelos europeos, trasplanten modelos estadounidenses, ¿no? Eso es lo que pasa en el Perú. A partir de los 90 se empieza a trasplantar primero doctrinas, como el análisis económico del derecho, y luego normas inspiradas en esas doctrinas, ¿no? Algo que es risible, por ejemplo, es el famoso análisis costo-beneficio de todo el proyecto de ley, ¿no? Todos los proyectos de ley tienen que tener un análisis costo-beneficio, que en verdad es una simple cara, ¿no? Dice no va a haber costo. Y no hay un análisis social, impacto social, temas culturales, eso no, solo costo-beneficio. Pero bueno, se implanta esta idea de los orígenes legales en la mente de los teóricos y de los legisladores. Pero esta teoría de los orígenes legales tiene muchas aristas y muchas partes críticas, ¿no? Solo por mencionar una de ellas. La teoría de los orígenes legales es descontextual, no tiene en cuenta el contexto de los países. Parte de la idea de que hay un modelo ideal, que supuestamente sería el modelo norteamericano, y que todos deberíamos copiar ese modelo. Pero ¿por qué el modelo norteamericano ha sido exitoso como sistema jurídico a partir de los años 60, 70, especialmente 80 y 90? No se pregunta el por qué. Y el por qué es de que modelos como de Estados Unidos ha tenido un crecimiento económico desde los años 40 y 50 porque ha estado de la mano de invasiones, guerras y demás actos que explican este suceso. No es per se un modelo jurídico. El modelo jurídico se explica en razón de un contexto social, cultural y económico. Entonces la teoría de los orígenes legales omite estas cosas que son fundamentales. Esta es una de las fuentes del artículo de Enrique Pasquel, pero hay otra fuente, y es, como mencioné, las ideas de Hernando de Soto sobre propiedad privada. Para Enrique Pasquel, la propiedad privada asegura el desarrollo económico, el desarrollo, ¿no? Si hay propiedad bien delimitada, si sabemos quién es quién, se van a poder dinamizar las transacciones económicas, ¿no? Entonces, Hernando de Soto plantea la titularización de la propiedad como la solución al alivio contra la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Esas ideas no son nuevas, empecemos por ello, ¿no? En los años 60 surge la teoría llamada Derecho y Desarrollo, ¿no? Es un movimiento en Estados Unidos, Derecho y Desarrollo, que viene como contracara de la teoría más general de desarrollo que se llama la teoría de la modernización. ¿Qué dice la teoría de la modernización? Hay países que están arriba, son desarrollados, hay países que están subdesarrollados. Los países subdesarrollados deben seguir, imitar a los países desarrollados en una línea evolutiva. Esa es la teoría de la modernización. Y
¿Y qué cosas el derecho qué debe hacer para ayudar a esos países? Darle sistemas legales eficientes, ¿no? La teoría de la modernización entendía que desarrollo es igual a desarrollo económico y desarrollo económico es igual a crecimiento económico. Hablamos de hace 60 años. O sea, esas ideas no son de ahora, son de hace 60 años. Y los problemas con esas teorías del desarrollo es que nunca tienen en cuenta el impacto social de las medidas legales. Si se van a hacer medidas institucionales, ¿no?, para crear este crecimiento económico, muchas veces se atropella derechos de grupos sociales, como los pueblos indígenas, por decirlo de alguna manera, ahora. Por eso se explica cómo en el Perú hay 200 conflictos sociales hoy en día. Y en la mayoría de ellos está en juego derechos de los pueblos indígenas. Entonces, incluso si hablamos en términos prácticos, ese tema es muy práctico. Y hay mucho litigio sobre ese tema. Muchos proyectos de ley también. Entonces, el problema es esta visión de desarrollo igual a desarrollo económico, igual a crecimiento económico. Lo mismo. En los años 70 surgen otras teorías del desarrollo, teoría de la dependencia, por ejemplo. Y en los años 80 surge la teoría del desarrollo humano, que es la teoría, con toda seguridad le voy a decir, que hoy día es la más importante, que Naciones Unidas ha asumido. Ya nadie en la academia, de manera seria, va a decir que desarrollo es igual a desarrollo económico. Nadie dice eso. Y para medir la pobreza, por ejemplo, ya no se puede medir la pobreza en términos de crecimiento o solo en términos monetarios, y no se habla de pobreza multidimensional, que tiene que ver no solo con la cantidad de dinero que tienes, sino también tienes acceso a educación, tienes acceso a agua, tienes acceso a estudiar. Si ven, a nosotros nos llenan de cifras económicas, ¿no? El Perú es el principal país con crecimiento económico en Latinoamérica, ¿no? Pero en pobreza multidimensional, según Naciones Unidas, somos el segundo peor país de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, en el artículo de Pasquel que estoy criticando, la palabra desarrollo se menciona por lo menos 50 veces, diciendo, propiedad privada nos va a asegurar desarrollo económico. Propiedad privada es la puerta al desarrollo. Desarrollo, 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 pero nunca se pregunta qué es el desarrollo. Y los abogados tienen que hacer esas preguntas antes de asumir marcos teóricos. Entonces, si asumimos simplemente la visión de Naciones Unidas, que es la visión general que cualquier académico medianamente informado asumiría, diríamos que todo lo que dice Pasquel es mentira. Pues. Desarrollo no es igual que desarrollo económico, que crecimiento económico. Entonces la propiedad privada no es la solución para los problemas como él señala. Y si analizamos más acerca del fundamento de Pasquel, de decir que la propiedad privada es la solución a todos los problemas, tendríamos que ir a otra escuela económica, que también surge en Estados Unidos en los años 60, que es la escuela de los derechos de propiedad, que básicamente dice, la propiedad privada es importante porque ayuda a incentivar. Si uno tiene propiedad privada, va a querer usarla, va a querer tener un beneficio lucrativo de esa propiedad privada. En cambio, si no hay propiedad definida, todos van a querer usar el mismo bien, y por lo tanto va a haber lo que se llama la tragedia de los comunes, ¿no? Es una teoría muy famosa y que hoy día los grandes teóricos peruanos del análisis económico del derecho toman por sentado, ¿no? Hablo de Bula y esas personas. Ellos dicen, si es que no hay una propiedad bien definida, va a haber una tragedia en los comunes. Entonces hay que privatizar la Amazonía, pues. Porque si no hay propietarios privados, todos van a querer explotarla, hay que privatizar. Gersi dice, hay que privatizar el mar. Hay que privatizar las especies en vía de extinción. Todos esos son grandes abogados, en el Perú supuestamente. Y nadie dice nada acerca de lo que ellos argumentan, ¿no? Normalmente. Entonces, esa visión surge con la escuela de la propiedad privada en Estados Unidos en los años 60. Hablamos de una teoría muy, muy, muy vieja. Hernando de Soto absorbe eso y Pasquel absorbe eso a través de Hernando de Soto.
es importante hacer un análisis genealógico de las ideas, pues las ideas se basan en otras ideas. Y si vamos a hacer academia en el Perú, tenemos que leer mucho, porque decir el Código Civil dice esto o aquello no es un análisis riguroso. Pero bueno, entonces se toma esta teoría de la Escuela de Derecho de Propiedad y se asume como cierta. Pero hay un premio Nobel, ha fallecido hace poco, que se llama Elinor Ostrom, y que nunca citan lo que hacen en análisis económico del derecho. Y Elinor Ostrom, durante toda su vida académica, ha criticado duramente y ha destruido estas ideas de la tragedia de los comunes. ¿Por qué? Porque Elinor Ostrom ha demostrado que comunidades indígenas donde no hay propiedad privada, y no solo indígenas, campesinas o diferentes comunidades donde no existe la propiedad privada, sino que existe la propiedad comunal, en esos casos no es cierto de que haya tragedia de los comunes, no es cierto que el bien se va a sobreexplotar, sino lo que sucede en muchos casos es que hay una autorregulación de la comunidad, hay reglas, hay responsabilidades, hay derechos y deberes regulados de manera con normas sociales, ¿no? De acuerdo a las normas de la comunidad. Entonces esto de la tragedia de los comunes, esto de que la propiedad privada es lo único que va a salvarnos y lo único que nos va a asegurar desarrollo, es mentira. Pero este es una de las fuentes teóricas del artículo de Enrique Pasquel, que como dije al comienzo es un ejemplo de estas visiones unidimensionales de la propiedad. La tercera fuente teórica es una visión bastante particular de la colonización. Y eso es una de las cosas más graves de ese artículo. Enrique Pasquel dice esto y lo voy a citar de forma literal. La asignación de derechos de propiedad nunca fue una prioridad en las colonias españolas. El contraste con las colonias británicas es dramático. Se estima que antes de su independencia, 3 de cada 4 familias poseían una propia granja. Y en España, la corona española era la que dominaba todo, era burocrática. En cambio, en Estados Unidos era pues el paraíso, todos tenían su propiedad privada, todos vivían felices y contentos, ¿no? Ese es el argumento de Pasquel para decir, miren, acá sí funcionaba la propiedad privada, por lo tanto, porque ellos derivan de los ingleses, ¿no? Entonces ellos sí tienen propiedad privada, entonces ellos sí han desarrollado. Nosotros derivamos de los españoles, somos más burocráticos, más intervencionistas y por eso estamos así como estamos. Ese es el análisis que me parece bastante criticable. Porque ¿dónde están los pueblos indígenas en este análisis? Cuando dice que cada 4 familias poseían una granja. ¿Dónde están los pueblos indígenas de Estados Unidos en este análisis? Pues no están. En el artículo de Pasquel no hay una mención, o una mención muy pequeña, a la legalidad de los pueblos indígenas en Estados Unidos. Y eso es muy grave. Porque en Estados Unidos, así como en Latinoamérica, así como en Perú, en Bolivia, hubo una masacre tremenda contra los pueblos indígenas. Hay muchos libros, hay muchas bibliografías sobre lo que se llama el genocidio americano. Entonces, abogados de hoy en día, abogados, filósofos, historiadores, han hecho un análisis de cómo en Estados Unidos, con la colonización inglesa, hubo matanza, expropiaciones terribles contra los pueblos indígenas. Desaparecieron pueblos completos para imponer un régimen de propiedad privada por encima de un régimen de propiedad comunal. Pero este genocidio se ha mantenido durante los años y hasta el día de hoy. Podemos leer a Ward Churchill, que es un profesor estadounidense muy vigente, que en sus libros explica cómo por medio de mecanismos legales Estados Unidos durante todo el siglo pasado ha expropiado a los pueblos indígenas hasta el día de hoy. Las doctrinas legales que se usaron
en la colonización inglesa y la colonización española son muy similares. Por ejemplo, en la colonización española se usó la teoría de la conquista. Los indígenas no son seres humanos y como no son seres humanos es posible tomar su propiedad. Teoría de la conquista. Años después, en Inglaterra, en Estados Unidos, se usó la teoría de terra nullius. ¿Qué significa? Que como los indígenas viven en propiedad comunal y no en propiedad privada, esta propiedad comunal en realidad no es una propiedad. Y como no es una propiedad en realidad, podemos tomar su territorio. Terra nullius, tierra de nadie, ¿no? Muy parecida a la teoría de la conquista. En la colonización española también se usó la teoría de la guerra justa, que es lo que decía el padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria. Los indígenas tienen derechos. Él por primera vez admitió que tenían derechos los indígenas, que son seres humanos. Sin embargo, si es que ellos no cumplen con sus obligaciones inherentes, que son dejar pasar a los colonizadores, dejar que los colonizadores usen su tierra, si no cumple con eso, eso era razón para iniciar una guerra justa contra ellos. O sea, justificaba la masacre si es que se oponían a la colonización. John Locke, que es el padre del liberalismo y que con sus tratados de buen gobierno justificó la colonización en Estados Unidos, tomó las ideas de Vitoria. O sea, no es cierto lo que dice Pasquel, de que esta es una colonización, la inglesa, distinta a la colonización española. Tiene las mismas fuentes. Las dos se basan en negar una diferente ontología, una diferente forma de sentir el mundo, una diferente epistemología, una diferente forma de conocer el mundo, una diferente cosmovisión. Esos dos procesos colonizadores negaron la legalidad indígena. Pero Pasquel, en su artículo, dice que la colonización en Estados Unidos fue el paraíso y en Latinoamérica fue muy mal, ¿no? Estoy yendo rápido porque son muchos temas, solo estoy yendo a las cuestiones puntuales. Entonces, para resumir, cuando hablamos de la propiedad privada, normalmente cuando hablamos de propiedad nada más, propiedad, estamos asumiendo que es propiedad privada, simplemente no lo decimos. Y negamos otras visiones de propiedad. Cuando hablamos de propiedad, la que está regulada en el Código Civil, hablamos de una relación económica con el bien, o una relación sobre la cual vamos a explotar un bien, vamos a obtener beneficios económicos. Para los pueblos indígenas, la relación con su tierra no es una relación económica solamente, es una relación espiritual, es una relación política, es una relación cultural. Entonces no puede entrar dentro de esta noción de propiedad privada. Por eso hace un mes, cuando se quiso establecer un régimen de los pueblos indígenas dentro del Código Civil argentino, los pueblos indígenas protestaron. Ellos no quieren estar en el Código Civil porque no quieren tener esa visión patrimonialista. Entonces, cuando gente que hace análisis económico en el Perú afirma que la propiedad privada es lo único que va a sacar al Perú de la pobreza y es el paradigma y lo demás no existe, está negando otra legalidad, otra forma de ver el mundo que deberíamos respetar. Si vemos la cantidad de pueblos indígenas que existen en el Perú, hablamos de miles, hablamos de muchos, de casi muchas regiones, y nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, lo que yo afirmo es que el estudio de Pasquel, ese artículo que se llama ¿En qué momentos se jodió el sur?, ¿no?, de Enrique Pasquel, que publicó en la revista Derecho y Economía de la UPC, yo digo que este artículo es perfecto para mostrar cómo las supuestas teorías que aparecen como sofisticadas tienen raíces irracionales, tienen una esencia etnocéntrica.
Por ejemplo, en el pasado se hablaba de terra nullius, como les comenté, ¿no? Tierra de nadie, y eso permitía colonizar. Ahora implícitamente se habla de lex nullius. No se dice que los indígenas no son seres humanos, no se dice que los indígenas no tienen derechos sobre sus tierras, se dice tienen derechos sobre sus tierras, eso sí, pero se dice implícitamente que la legalidad indígena no sirve, nos lleva al atraso. Eso sería una suerte de lex nullius. Y como esa organización indígena no sirve, hay que imponer pues la propiedad privada. O como dice por ahí Enrique Gersi, hay que reconocer, ¿no?, los derechos del subsuelo para los indígenas porque ellos quieren ser empresarios y quieren explotar el petróleo. Es una forma elegante de decir la legalidad de esos pueblos no sirve, hay que imponer la legalidad occidental. Lo que me parece atroz, sobre todo para países como los nuestros. Y no solamente de casos de Perú, Bolivia, Ecuador, donde hay muchos pueblos indígenas. Estos mismos problemas existen en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, solo por mencionar algunos, donde la lucha contra esta expansión violenta de la legalidad occidental se mantiene hasta el día de hoy. Pueden revisar los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver solamente la cantidad de casos referidos a ese tema. Entonces, para concluir, ante la pregunta de Pasquel, ¿en qué momento se jodió el sur?, ¿no?, se pregunta Enrique Pasquel. Yo diría que es una pregunta innecesaria, porque América, el sur, nació encubriendo al otro mediante un proceso violento. Entonces la pregunta no es en qué momento se jodió el sur, porque el sur nació jodido, ¿no? La pregunta es ¿hasta cuándo estará jodido el sur? Esa es la pregunta. Y obviamente yo no tengo la respuesta para esa pregunta, pero lo que yo creo es que lo que podría ayudar a responder esa pregunta es criticar a aquellos intelectuales que perpetúan la colonialidad con este tipo de argumentos que he criticado hoy en día. Eso es todo. Buenas noches. Roger, yo simplemente quería hacer una pequeña pregunta para conocer cuál es tu punto de vista, ¿no? Cuando, por ejemplo, el tema de Conga estuvo en su punto mediático más álgido, los sectores que auspiciaban, los sectores conservadores, para decirlo en términos más directos, señalaban que, y la opinión pública también, o sea, un sector muy grande de la gente, de la población decía, pero ¿qué se creen estas personas? Si acá está en juego el desarrollo del país en general y no de una zona en específico. Ellos podrán tener sus lógicas, sus problemas puntuales, pero la decisión que se vaya a tomar respecto de Conga, y también esto se ha repetido en otros tipos de conflictos, en otros conflictos sociales, la lógica es la misma. O sea, ¿qué derecho tienen ellos, ¿no?, si son una parte del Perú? O sea, y acá está en juego el desarrollo de todo el Perú. Entonces, ¿qué opinión te merece esa retórica y cómo combatirla, ¿no? Bueno, ese es uno de los argumentos usuales, ¿no? Un argumento, diría, hay un argumento estrictamente económico y un argumento de teoría política, digamos, constitucional, si quieren. El argumento estrictamente económico diría, necesitamos dinero, porque sin esos proyectos, macroproyectos y todo esto, no vamos a obtener dinero para los programas sociales, ¿no? Argumento económico. El argumento de teoría política es, oye, pero el Estado es un Estado unitario, soberano, de todos los recursos naturales, por lo tanto, como diría Alan García, un grupo de primitivos no puede decir al Perú, ¿no?, lo que tiene que hacer. Argumento político, de teoría política constitucionales, carácter de soberanía, ¿no? Son dos argumentos usuales que se hacen contra una protección efectiva de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo responder a ello? Lo primero, en términos estrictamente legales y políticos también, es partimos de la idea de qué es el territorio para un pueblo indígena. Entonces, si el territorio para un pueblo indígena, una comunidad, y ojo que en Conga
algo que no se ha discutido es el derecho de los pueblos originarios que viven ahí en Coja, que viven en Cajamarca. Nadie se ha preguntado eso, pero ahora hay una cautelar ante la Corte Interamericana por esos pueblos, que nadie se ha preguntado, se ha discutido sobre las protestas sociales y todo, pero hay pueblos ahí. Pero bueno, aparte de eso, debemos partir de la idea de qué es el territorio para un pueblo indígena. Entonces, para un pueblo originario, que está antes de la creación del Estado peruano, el territorio no es una relación económica, es una relación que permite identificarlos étnicamente, culturalmente. Por lo tanto, si es que el territorio es afectado, si es que ellos son desplazados o si el territorio es afectado ambientalmente, en zonas vulnerables como son, en el caso de Congo, las cabeceras de Cuenca, su identidad cultural va a ser afectada y su naturaleza de pueblo va a ser afectado. Por tanto, a partir de esa idea, y esa idea que está reconocida en el derecho internacional, no puede haber una medida que se haga sin el consentimiento de ellos. Entonces, es una ley estrictamente legal y que al Estado peruano le obliga a respetar. Entonces, si tenemos en cuenta eso, no hay, el Estado no tiene el poder ni la facultad para, por más que argumente que no, que soy soberano, no puede afectar ese territorio indígena. Y económicamente se puede discutir mucho sobre qué es el extractivismo, si 200 años de extractivismo nos ha llevado a un desarrollo en los términos que mencioné, ¿no? O sea, crecimiento económico en la historia del Perú ha habido durante muchas décadas. En la época de Guano, en la época del Salitre hubo crecimiento económico sostenido por muchos años. Pero el extractivismo no asegura bienestar a largo plazo. Entonces, esas pueden ser oportunidades para cambiar un régimen, ¿no?, económico. Eso se puede discutir el tema económico por largo rato. ¿Alguna otra pregunta? Bien, agradecemos la brillante ponencia del doctor Roger Merino.